Déjala que le hace. Ok, ok, déjala. Ok, estamos. ¿Qué fecha hebrea estamos? No, fecha romana, ¿no? 14. 14 de diciembre del 2025. Dios mío. 14 de diciembre del 2025. Aún sin embargo, nosotros estamos llevando un calendario hebreo y es algo muy importante. Bueno, en estas fechas de diciembre, en este calendario grecorromano, no nuestro calendario, sino el calendario que nos impuso Roma, el calendario que nos metió Roma, es un calendario pagano. En estas fechas se celebran tres festividades, hay tres fiestas importantes y solamente una de ellas es bíblica, solamente una. Y es la fiesta de Hanukkah. Y es una palabra, Hanukkah es una palabra nueva para muchos. Fue nueva para mí el 2018. Y en el 2018 yo me encontré con una serie de cosas interesantes que dije, caray, no cabían en mi mente, ¿no? Entonces la fiesta de Hanukkah o esa celebración es bíblica, más aún sin embargo no es una fiesta ordenada por Dios en la Biblia. El Padre Celestial solamente ordenó 7 fiestas en la Biblia. La primera que es Pesaj o Pascua, la segunda es panes sin levadura y la tercera es Bikurim o primicias. Estas en el mes de Nisan a partir del 14, el 15 y esta cayó en el día 17, pero no siempre se celebraban el día 17, pero de Cristo para acá la celebramos el día 17 de Nisan. No sé qué fecha caerá, a veces varía en calendario romano, ¿no? En el, en el mes de Nisan, que es el primer mes del calendario hebreo. Así es. Te estoy hablando por allá entre marzo y abril, cuando inicia la primavera. La cuarta fiesta, Shavuot o Pentecostés, es por allá entre mayo y junio, ¿no? Más o menos el día 6 de junio cae, ¿no? Es decir, 7 semanas de aquí cae Shavuot. Ok. Y luego las otras 3 fiestas, porque estas primeras 3 tipifican la primera venida de Jesucristo. Él murió en esta fiesta, fue sepultado en esta fiesta y resucitó en esta fiesta. Fiestas que se celebraban 1300 años antes de Cristo, ya se venían celebrando y Jesucristo la celebró. Y era un acto profético que se venía dando a la primera venida de Cristo. Y celebraban esta fiesta donde Dios les había dado la Torá, la Biblia, o los 10 mandamientos en el monte Sinaí, y en esta fiesta viene el Espíritu Santo. Estas otras 3 fiestas que se celebran en el séptimo mes, llamado Tishri, estamos entre septiembre y octubre, el primero del mes de Tishri, el día 10 y el día 15, ¿no? Fiesta de trompetas, expiación y tabernáculos, tipificando a la segunda venida de Cristo, el juicio y el milenio, ¿no? Entonces son las únicas 7 fiestas ordenadas en Levítico 23, más el Shabbat o el día de reposo. Entonces, aquí, si cae, por ejemplo, miércoles, jueves, lo que sea, va a ser día de reposo. Igual en cada una de esas 7 fiestas va a ser día de reposo independientemente de el día que caiga. Ahora, ¿pero qué es Hanukkah? Ahorita vamos a ver qué es Hanukkah. Y es una fiesta que viene en la Biblia, Hanukkah, y Jesucristo la celebraba. Y vamos a ver en qué consiste. Porque el diablo es un copión. El diablo a esta fiesta la cambió, ¿entiendes? La metió a través de Roma y le metió la Navidad. Entonces, y luego los romanos celebraban una fiesta llamada Saturnalia en esta misma fecha. Entonces, Saturnalia y Navidad es lo mismo, pero en tiempos modernos es Navidad.
Pero Hanukkah, vamos a ver qué es Hanukkah, qué es lo que nosotros debemos de celebrar, ¿no? Ahora, no te pongas triste, no te estoy diciendo que no comas tamales, no te estoy diciendo que no te reúnas. Lo único que te estoy diciendo que evita, evita hacer lo que se hace en Navidad. Porque la gente dice, ¿qué importa que no haya nacido Jesucristo en Navidad? Yo celebro que nació. Sí importa y ahorita lo vamos a ver. Mira, Daniel lo profetizó. En el capítulo 7 de Daniel, Dios se lo mostró a Daniel. Y Dios le dijo a Daniel, perdón, mira Daniel le dijo, va a venir un tipo, va a venir un tipo en las fechas próximas que va a insultar al Dios Altísimo e irá acabando con su pueblo. Y luego tratará de cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas. Estas fiestas las iba a cambiar. Y el pueblo de Dios estará bajo su poder durante 3 años y medio. Entonces ya sabemos que eso ocurrió en el año 325 después de Jesucristo con Constantino, que fue quien cambió esas cosas, que ya las había cambiado Jeroboam allá después de Salomón. Verso 26 dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Así que se va a terminar eso. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dado al pueblo de los santos del Altísimo. Entonces ahí alguien dijo, pues es San Francisco de Asís, es ese santo, otro va a ser San Isidro Labrador, otro va a ser eh, Santa Rosa de Lima, etcétera. No, no son esos santos, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ahora, quiero que veas Daniel 11:29. Dice, y al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Volverá al sur. ¿Quién estaba en el sur? ¿La casa de qué? La casa de Judá, es decir, Judá y Benjamín. Y en el norte, las 10 tribus. Porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará, dice, y volverá y se enojará contra el pacto santo. Estamos hablando del anticristo. Y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. ¿Y cuál es el pacto santo? Diga conmigo, la ley de Yahweh. Está hablando de los cristianos que están siguiendo el catolicismo, porque el catolicismo fue el que propagó esto, ¿no? Ahí viene el espíritu del anticristo y establece nuevas leyes y quita la ley de Dios. Y se levantarán de su parte, dice, tropas que profanarán el santuario. Y subraya esa parte. Y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Eso lo dijo el profeta Daniel. Y luego dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Es decir, a los violadores de la ley. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces, estamos hablando de aquellos que no quieren guardar la ley de Dios, que dicen que la ley de Dios está abolida, que Shabbat es para los judíos, que esta fiesta es para los judíos. Y estamos hablando de todo el cristianismo en general, desde católicos, testigos de Jehová, mormones, etcétera. Ahora, te presento aquí el diseño divino, que son estas 7 fiestas que ya te lo he demostrado también ahí en la cartulina en la lona que tenemos ahí del calendario. Y vemos ahí el calendario de Yahweh. Voy a traerme el calendario para mostrártelo aquí, porque aquí tú lo vas a apreciar un poquito mejor, ¿no? Me gusta repetir y repetir cada vez esto. Nisan, entre marzo y abril, se celebran aquí las primeras 3 fiestas. En el tercer mes
Pentecostés o Shavuot. En el séptimo mes, las últimas 3 fiestas que estamos celebrando. Ahora, este es una menorá o un candelabro que tiene que ver con la fiesta que se celebra el día de hoy. Empieza este día precisamente, por eso estamos celebrando hoy en la tarde, porque hoy empieza la fiesta de Hanukkah. Entonces, estamos viendo lo que es Hanukkah. Ya te dije, más adelante vamos a ver por ahí el miércoles lo que es Saturnalia y lo que es Navidad. Son 3 fiestas diferentes, pero solamente Hanukkah es una fiesta que viene en la Biblia. Navidad no viene en la Biblia. Nos metieron la Navidad. Ok. Viene el ángel caído, nos cambia el calendario y nos pone en un calendario pagano regido por dioses paganos, por ángeles caídos, donde nos meten a nosotros una mala influencia y una mala energía. Capítulo 10 de Daniel, a partir del verso 12. Entonces me dijo el ángel Daniel, dice, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Ahora, quiero que leas esto conmigo, pero de forma personal. Y mira cómo dice ahí. Y me dijo, Pastor Cárdenas, no temas. ¿Cómo dice ahí? A ver, di tu nombre. Eso, digan su nombre, digan su nombre. Cada uno diga su nombre, confiesen su nombre ahí. Declaren su nombre. Eso. Y dice que no temas. ¿Por qué? Porque desde el primer día que ustedes dispusieron su corazón para entender y humillarse en la presencia de Dios, sus palabras han sido escuchadas. Entonces no tienes que tener temor. Amén. Porque tus palabras fueron escuchadas. Esto es para ti. Aleluya. Y a causa de tus palabras, el ángel te va a acompañar a ti. Mas el príncipe del reino de Persia, Daniel estaba orando, duró 21 días orando Daniel, hasta que llegó el ángel. Y el príncipe dice, del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¿Qué significa esto? Acuérdate que Daniel había visto anteriormente 4 bestias. Y también había visto el rey Nabucodonosor una estatua, que esas 4 bestias que vio Daniel y la estatua de Nabucodonosor son los mismos reinos. La primera bestia, que estaba representada por un león, no sé si lo recuerdes, estamos hablando del reino de Nabucodonosor o del reino de Babilonia, que llega a Nabucodonosor y empieza a dominar todo el mundo, como lo está haciendo Estados Unidos ahorita. Y luego viene una segunda bestia con un oso más elevado de un lado que del otro, que era el reino, los medos y los persas, que era el príncipe de Persia, con el cual estaba luchando el ángel para venir a socorrer a Daniel. Vienen los persas y dominan a los babilonios, a Nabucodonosor, al nieto en este caso, porque ya había hecho mal, y ahora se quedan los persas dominando todo el mundo, como está Estados Unidos ahorita. Ok. Después vienen los griegos, el príncipe de Grecia, y domina al anterior, al príncipe de Persia, le pega unas cachetadas y lo domina, y se queda dominando el príncipe de Grecia, como está dominando Estados Unidos sobre todo el mundo. Y luego viene el cuarto, que es Roma. ¿Y qué creen? Sigue dominando Roma. ¿Te guste o no? Ni modo. Ok. Y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Estamos allá en Daniel, una profecía que se cumplió, se sigue cumpliendo porque la profecía es cíclica y efectivamente vino este homosexual llamado Alejandro Magno, un hombre de 20 años, 20, 22 años, murió a los 23 años, demasiado joven.
un hombre muy apuesto, era discípulo de Aristóteles, creo, algo así. También eran homosexuales los dos. Y él trae la cultura helénica, por ahí tú vas a leer en las redes sociales o vas a leer en los libros, la helenización. Así le llamaban a esa cultura. Y él viene dominando, fíjate bien, viene dominando con el idioma, con religión, con moneda, con política, con leyes, con calendario, con deportes y con culto al cuerpo. Si tú vas a cualquier parte del país, si tú vas perdón, a cualquier parte de otro país, vas a encontrar que el idioma principal es el inglés. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el que está dominando. Y la moneda que domina en todo el mundo es el dólar, porque Estados Unidos domina. Igual en aquellas fechas, viene dominando la religión helénica, la cultura helénica, la moneda, la política, las leyes, el calendario que ellos pusieron, y vienen estableciendo ellos algo muy sutil y muy hermoso y muy guapo para mucha gente, muy atraída a su cultura, le atraída a todo el mundo, que eran los gimnasios. No, imagínate, los jóvenes, todo el mundo quería ir a los gimnasios, ahorita todo el mundo quiere ir a los gimnasios. Y parece que nomás a mí me da resultado el gimnasio, van todos al gimnasio y nomás a mí, que no voy. Ok. Empiezan los Juegos Olímpicos ahí con ellos, con los griegos. Ellos son los iniciadores de los Juegos Olímpicos. Entonces, pero ahí te va. Los hebreos, los niños y los jóvenes hebreos, ¿qué crees? Ellos se quedaban viendo para dentro del gimnasio. A ellos no les permitían entrar dentro del gimnasio. Y sus líderes no les permitían entrar dentro del gimnasio. Ellos tenían la circuncisión, les daba vergüenza entrar adentro del gimnasio porque los gimnasios eran en pelotas, como diría para allá para mi pueblo, ¿no? Entonces, no llevaba ropa, eran luchas grecorromanas, pero los jóvenes querían entrar, los jóvenes hebreos, querían ir al gimnasio y se sentían fuertes, decían, yo puedo dominar y les atraía, ¿no? Entonces, viene la cultura helénica, fíjate bien, poniéndole culto a la homosexualidad. Dios mío, era una bola de homosexuales tremendo. Imagínate los líderes hebreos, los sacerdotes, que ven que empiezan a darle culto a la homosexualidad. Siempre que se le da culto a la homosexualidad o a la parte del sexo así a nivel degenerado, las sociedades caen. Pero mientras se mantengan recatadas, como está en la Biblia, las sociedades van a permanecer. Entonces, todas las culturas de todos los países fueron helenizadas. ¿Qué significa helenizadas? Que se convirtieron a la cultura griega. Bien. ¿Hasta ahí estamos bien? Todavía no hemos visto lo que es Hanukkah. Bien. Muere Alejandro Magno, no deja herencia, no deja herederos, sino que el reino se lo repartió entre sus 4 generales principales. Y viene uno de los reyes griegos llamado Antíoco IV Epífanes. Le llamaban el loco, imagínate, el loco Epífanes. Y este viene sometiendo, ya no tanto con cultura y con atracción suave de gimnasio a los jóvenes hebreos, a los judíos y a todos, sino con qué crees, con fuerza militar. Empieza a matar a todo aquel que no acepta las leyes de Grecia y la cultura de Grecia. Y va y profana el templo, va y lo profana, tal como lo había profetizado el profeta Daniel. Va y sacrifica, no solamente va a sacrificar toros y borregos, sino va a sacrificar cerdos. Ahí está un relieve que hicieron ahí, ¿cómo se llama? Una escultura que pusieron ahí de la época, ¿no? En el templo de Dios, imagínate, sacrificar un animal impuro en el templo de Dios. Para los hebreos esto era una abominación tremenda. Y ya Daniel había hablado de la desolación, dice, de la abominación desoladora en el templo de Yahweh. Usted sabe que nosotros los hebreos no comemos carne de cerdo ni de ratón.
Y yo sí comía. Tenía una granja de cerdos y llegué a tener un restaurante ahí de cerdos, ¿no? Porque no conocía esto. Cuando fui a conocer esto, y alguien se preguntará, ¿pero qué tiene que ver? Son mentiras, es más saludable. Y no te estoy hablando de salud en la carne. Te estoy hablando en el mundo espiritual en la carne. Si el aceite algo mueve en el mundo espiritual, los cerdos algo mueven en el mundo espiritual. Por alguna razón, mi Padre Celestial creó los animales impuros. ¿Con qué razón? Que las energías emitidas por los ángeles caídos hacia tu persona no te vengan directamente a ti, sino sean atrapadas por los animales impuros. Fue para protegerte a ti. Entonces tú te comes un animal impuro y ¿qué crees que te estás comiendo? Pura maldición que vienen de los demonios, de los ángeles caídos. Olvídate de que trae más bacterias y que a lo mejor son más limpios que cualquier otro animal, ¿me entiendes? Pero te estoy hablando de lo espiritual que ellos acarrean. ¿Entendido? Así que, pastor, entonces nos está prohibiendo comer cerdo. No, yo no te estoy prohibiendo nada. Si tú quieres comer cerdo, come cerdo. Yo lo único que te estoy es advirtiendo lo que puede venir y lo que nos ha sobrevenido. Pastor, es que no, nada nos ha pasado. ¿Cómo que no? Muchas cosas hemos padecido. Y podemos padecer cosas más si no desechamos eso. Entonces, hay una persecución hacia los judíos. En aquel entonces ya las tribus del norte estaban casi desaparecidas. Quedan ahí en el sur. Y hay una persecución y van a meter al dios Zeus en el altar de Yahweh. Sacrifican un cerdo, mataban al que no estaba helenizado, prohibían los sacrificios que eran a Yahweh, prohibían leer la Torá, que son las instrucciones, que es la Biblia, prohibían mencionar el nombre de Yahweh en el templo. ¿Y qué crees? Lo vencieron a ese Antíoco Epífanes, lo vencieron los macabeos. Se levantó un hombre llamado Matatías y tenía 5 hijos. Imagínate, esos 5 hijos están representando la Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Y esos 5 hijos y ese hombre llamado Matatías Macabeo, entró en celo, él junto con sus hijos, y ve que están sacrificando un cerdo en el altar de Yahweh, y ve que la mayoría de los judíos, muchos judíos, se habían salido del pacto, ve que no les importaba que sacrificaran cerdos ahí, y este entra en celo y dice, ¿cómo? Dice, van a sacrificar un cerdo en el altar de mi Dios, un animal impuro. Estaban profanando el templo, y Matatías era uno de los encargados ahí del templo. ¿Y qué crees que hizo? Mató a un soldado griego de los que estaban haciendo eso, junto con uno de los judíos que estaban sacrificando el cerdo. A los dos los mató, no le importó que fueran de su raza, los mató a los dos. Y tuvo que salir huyendo porque era fuerte la persecución, era una familia de 5, solamente era él y sus 5 hijos. Salen huyendo a las montañas, pero en las montañas allá se les empezó a unir más gente, se les unieron después 50 y empezaron a cazar a los griegos. Iban compañías de griegos de 50 o de 100, iban soldados y llegaban y los atracaban de sorpresa y los mataban. Y se empezó a hacer de gente. Y uno de los hijos de Matatías, llamado Judas Macabeo, Macabeo significa martillo, el que amartilla, y eso es bíblico, después te voy a mostrar eso, algo tremendo, ¿no? Entonces fueron así, mira, ganándole terreno. Fue una lucha de 3 años y medio, como lo dijo Daniel. Pelea tras pelea, pero ellos peleaban y sabían pelear, sabían planear la guerra, sabían por dónde iban a ir y cómo los iban a atacar, y porque era un grupito de 50 después de 3,000 contra un ejército numeroso de los griegos. Algo tremendo. Y los fueron venciendo, si acaso una o dos perdieron ellos, pero fueron venciendo y fueron venciendo, hasta que vencieron y Antíoco Epífanes murió engusanado y al final les pidió perdón a los judíos. Ahora, Jesucristo dijo algo en Mateo 24. Yo te estoy hablando aquí
160 años antes de Cristo, de esta guerra, la guerra de los macabeos. Si usted compra una Biblia católica o si tiene una Biblia católica de las que tienen 7 libros más, ahí viene 2 libros de los macabeos, primero y segundo libro de los macabeos. Ahí puedes leer esa historia, creo que en el capítulo 10. Pero vamos a ver lo que dijo nuestro Señor, nuestro Rey, refiriéndose al profeta Daniel. Por lo tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, oye, ¿por qué dice esto Jesucristo si esto ya había pasado? Daniel existió 586 años antes de Cristo. Lo profetizó Daniel. Y esto ocurrió en el año 60 antes de Cristo, la abominación desoladora. Pero ahora Jesucristo nos está diciendo que volverá a ocurrir, que volverá a suceder. ¿Por qué? Porque la profecía da vuelta y pasa por el mismo lugar, pero un poco más arriba. Da vuelta y un poco más arriba hasta que venga el Señor, ¿no? Por lo tanto, dice, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y luego dice, oren pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Mira la importancia que le da Jesucristo, Yeshua el Rey, al día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Acuérdate que 70 años después de la muerte y la resurrección de Jesucristo, viene ahora la cuarta bestia, vienen los romanos, ya habían vencido a los griegos. ¿Y qué hacen los romanos? Cautivan la ciudad de Jerusalén y destruyen el templo, no quedó piedra sobre piedra. Vuelven otra vez a la abominación desoladora a ponerse en ese lugar. Destruyen el templo por completo. Y empieza una gran huida para todas partes. Pero eso no termina ahí. Viene otra vez, ¿qué crees? La abominación desoladora. Ya han pasado 2000 años y ya estamos en la abominación desoladora. Entonces, la revuelta de los macabeos duró 3 años y medio más o menos. Judas Macabeo, esto es para darte un recordatorio, líder de los macabeos, recupera Jerusalén, derriba los altares paganos, purifica el templo y vuelve otra vez a restablecer el culto a nuestro Dios. Lo purifica. Ahí en segunda de Macabeos capítulo 10, la purificación del templo y la sucesión de Antíoco, Epífanes IV. Entonces, los macabeos no habían, fíjate bien, déjame explicarte esto. ¿Por qué los macabeos purifican el templo y empiezan a encender las luces de lo que se llama la menorá? Ahora, quiero que veas algo importante. La menorá o el candelabro, quiero que me digas cuántos brazos tiene, que están tipificando a las 7 iglesias, a los 7 espíritus de Dios, a las 7 fiestas, la plenitud. Ahora, ¿por qué el Gaby le puso 9 brazos? Sí debe de ser 7. Pero a lo mejor el domingo pasado la viste con 7 y ahora se le ocurrió a ese hombre que va ahí, que vino muy guapo hoy, no sé por qué motivo, ponerle 7 brazos, 9 brazos. ¿Cuál será la razón? Ok, déjame le explico. Era invierno, déjeme irme aquí. Juan capítulo 10. Y subráyalo. Mira, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces, estas 3 fiestas se celebran en primavera. Esta se viene celebrando ya a la entrada del verano. Y estas son las fiestas de otoño. Ninguna de estas fiestas es de invierno.
Entonces, ahí en Juan capítulo 10, perdón, Jesucristo no estaba celebrando ninguna de estas 7 fiestas. Ninguna de estas 7 fiestas dice que es la fiesta de la dedicación. Entonces, esa fiesta de la dedicación no fue ordenada por el Padre, pero viene en la Biblia porque el Padre la permitió. Te vas a encontrar con muchos rabinos judíos de raíces hebreas que dicen que no la debemos de celebrar. Pero aquí vemos que Jesucristo la estaba celebrando. Y es la fiesta de la dedicación del templo. ¿Cuál templo? El que los griegos habían destruido, habían profanado y habían sacrificado cerdos y habían puesto la imagen de la estatua de Zeus ahí. Vienen los macabeos y derriban a los griegos y van a purificar el templo. Lavan el templo y quitan las estatuas que había ahí, los altares paganos, los queman y empiezan a hacer sacrificios de animales permitidos por Dios, ovejas. Ahora, los macabeos tenían ya 3 años y medio que no estaban celebrando las fiestas, ninguna de las 7 fiestas. ¿Por qué? Porque los griegos no se los permitían. Les habían prohibido que celebraran estas fiestas y tenían esa cantidad de tiempo que no las celebraban. Y acababan de pasar, ¿qué crees? La fiesta de tabernáculos, el 15 de octubre. Ya tenía como 1 mes o 2 meses que había pasado esta fiesta. Entonces dijeron los macabeos, Judas Macabeo, ¿saben qué? Acaba de pasar esta fiesta. Vamos a pedir perdón, a purificar el templo y a celebrar esta fiesta, que es la última que acaba de pasar. Entonces a esa fiesta que acaba de pasar, viene con el nombre de Hanukkah, pero viene siendo esta fiesta, pero ya en otro mes para recordar al Padre que van a comenzar otra vez a celebrar las fiestas y empiezan ellos otra vez por la última, que viene siendo la primera. Por eso se llama la fiesta de la dedicación. Eso significa Hanukkah, dedicación. ¿Qué es dedicación? Dedicarle el templo a Dios. De decirle, Padre, le dice, hemos limpiado el templo. Oh, Yahweh dice, hemos limpiado el templo. El templo que había sido profanado, ya lo limpiamos. Ya no está la estatua de Zeus. Ya no hay sangre de cerdos aquí. Lo lavamos completamente. Ahora está la sangre del cordero aquí. Y se lo dedican a Yahweh. Y hacen una gran fiesta para dedicarle a Yahweh. Pero en la fiesta de tabernáculos se encendían la menorá. Se enciende las siete velas, ¿no? Este es el tubo principal por donde vierte el aceite. Aquí se echa el aceite y aquí se desparrama para las otras lámparas. Esta es la que se enciende primero y con esta empiezas a encender cada una de las otras. Pero no había aceite. Resulta que había una vasija de aceite que nada más iba a alcanzar para un día. Y la fiesta de tabernáculos era por 7 días más 1, por 8 días. Entonces dijeron, ni modo, lo que alcance, porque se va a tardar una semana en producirse aceite, porque no había aceite por ninguna parte. Entonces vierten el aceite, prenden aquí la lámpara, ¿y qué crees? Duró encendida el siguiente día. Al siguiente día, prenden esta y dura encendida. Y luego al siguiente día duró encendida esta, y luego esta, y luego esta. Por eso alcanzó para una lámpara más, es decir, para un tubo más, porque esta lámpara es una sola de cuenta. Y por eso esto se llama Januquilla. ¿Ves? La Januquilla, porque tiene una lámpara de más. Esa es la razón, ¿no? Para si alguien te pregunta por ahí. Pero ese no fue el milagro del aceite. También vemos el milagro del aceite ya con el profeta, se me pasa el sucesor de Elías. ¿Quién es? Eliseo. Vemos que una viuda no podía pagar a sus acreedores y le iban a
a embargar a sus 2 hijos y Eliseo le dije, ¿qué tienes en casa? Tengo una vasija de aceite, tráela, dice, y pide prestadas y empieza a llenar aceites y lo vende y saca dinero ahí. Veo muchos milagros del aceite. Unge, le dice al hermano con aceite que está enfermo, ¿no? Bien, ahora, fíjate bien, el milagro verdadero que pienso yo que fue, no fue tanto el aceite, sino la victoria que le dio mi Padre Celestial a sus hijos, a una familia de 5 hermanos contra toda una multitud. Entonces, ese mismo milagro, quiero que sepas que está en ti. Y tú vas a ser victorioso contra las multitudes que vengan. ¿Cuánto dicen amén? Amén, así es. Aleluya. Diga conmigo, soy victorioso. En Yeshua mi rey. Soy victorioso. En Yeshua mi rey. Amén. Respondió Jesús y le dijo, respondió Yeshua y le dijo, destruyan este templo. Estoy leyendo Juan capítulo 2, verso 19. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Y qué fue lo que hicieron aquellos allá con los macabeos? Destruyeron el templo físico. Pero mira, Jesucristo les está diciendo otra cosa aquí. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Ellos no sabían nada. Ellos no conocían del templo, solamente conocían del templo físico. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que él había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. La iglesia, querido hermano, no sé en estas 4 paredes. La iglesia eres tú que caminas por las calles. Amén. Entonces dice Pablo allá en la primera de los Corintios capítulo 6, 19 y en el capítulo 3, verso 16 dice, o ignoras, dice, y hace esa pregunta. Ignoras, dice, ignoras que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son vuestros. Pablo está haciendo esa pregunta. ¿No sabes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y entonces eso me cayó como un baldazo de abuela. Dije, ah, caray, dije yo. Si Antíoco Epífanes profanó el templo físico y solamente el templo físico era una sombra del templo verdadero, que somos nosotros, y Jesucristo es nuestro templo. ¿Por qué habremos de profanar nosotros el templo de Dios, que no es mío, sino es de Dios, y Dios mora en mí? ¿Por qué le voy a meter carne de cerdo cuando la Biblia me dice que no le meta carne de cerdo? ¿Por qué me voy a dedicar una parte de mi tiempo a ver pornografía? ¿Por qué lo voy a contaminar con drogas? Ojo, alguien diga ay. Yo creo que todos tenemos que decir ay. Porque muchas veces hemos profanado el templo, porque somos el templo. Y en un momento nos van a nosotros a reclamar, oye, profanaste mi templo. Yo vivía en tu cuerpo y lo profanaste. Entonces, de eso nos está hablando esta escritura. Y es ahí donde tenemos que tener nosotros cuidado. Aquellos se gozaban y decían, nosotros no hemos cometido adulterio. Y Jesucristo les dijo, con solo ver a una mujer para codiciarla, ya cometió un adulterio. Pero tenemos algo que nos limpia el templo. Un cordero precioso que derramó su sangre. Que con solo invocar su nombre y pedir perdón y decirle, Padre, he profanado el templo, he sido un Antíoco Epífanes malvado y he profanado tu templo donde tú moras, donde tú vives. Y nos comunicamos con Él y le pedimos perdón. ¿Qué crees? La sangre de Jesucristo se activa y nos limpia, por más sucio que estemos. Amén. Y nos limpia. Diga conmigo, y me limpia. Aleluya. Así que dediquemos nuestro cuerpo a Dios y echemos fuera
toda aquella bestia y a todo aquel cerdo que venga a querer profanarte. ¿Le das un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Gloria a tu nombre, Padre. Vamos a hacer una oración. Quiero que ores también por la pastora porque la internet se me enfermó, pero ya gracias a Dios salió. Trae una infección urinaria y está en tratamiento. Padre, te damos gracias. Bendito, Padre, bendito por Jesucristo, nuestro Rey. Yo sé que no tenemos cara para venir porque hemos profanado tu templo, el templo del Espíritu Santo, y te pedimos que no apartes de nosotros tu Santo Espíritu, porque hemos manchado el templo. Lo hemos manchado. Perdónanos, Padre. Perdónanos. Que la sangre de Jesucristo y Yeshua el Rey